Estaban enamorados, recién casados, y se disponían a una escapada romántica de fin de semana por los desiertos de Texas. Eso fue el 14 de marzo de 1986. Nunca regresaron a casa. Durante 16 años, sus familias creyeron que la tierra los había tragado enteros, sin restos, sin pistas, sin sospechosos. Hasta que un par de turistas se toparon con algo extraño en la arena, algo enterrado bajo años de polvo, calor y silencio. Lo que las autoridades descubrieron a continuación fue tan espantoso que sorprendió incluso a los investigadores más experimentados. Antes de sumergirnos en esta pesadilla de la vida real, no olvides darle me gusta, suscribirte y toca la campana para no perderte nunca una historia que el mundo intentó olvidar. Parte 1. La desaparición de Cristian y Melanie Torres. 18 de marzo de 1986. Carmen Vázquez, angustiada y temblorosa, entró al departamento de policía de Austin. Había venido a denunciar la desaparición de su hermana, Melanie Torres, de 26 años, y su cuñado, Cristian Torres, de 28. Habían salido de su casa en San Antonio apenas 4 días antes para un retiro de fin de semana en el oeste de Texas. Llevaban 2 años casados y planeaban celebrar su aniversario en un lugar tranquilo y remoto, solo ellos dos, su Ford Bronco y el desierto. Melanie llamó a Carmen la mañana del 15 de marzo. Dijo que estaban cerca de la frontera con Nuevo México y se habían detenido para tomar fotografías del paisaje desértico. Eso fue lo último que supimos de ellos. La investigación comienza. El veterano detective Ray Herrera fue asignado al caso. Había trabajado en casos de personas desaparecidas antes, pero le pareció extraño desde el principio. No hubo discusiones. No hubo problemas económicos. La pareja era muy querida y trabajadora. Christian era mecánico. Melanie trabajaba como asistente de oficina. No tenían ninguna razón para desaparecer. La policía rastreó los últimos movimientos confirmados de la pareja. Las imágenes de vigilancia de una gasolinera de Junction, Texas, los mostraban repostando y comprando refrigerios. El empleado recordaba que preguntaron por zonas remotas para acampar. Esa misma noche se alojaron en un motel en Sanderson. La habitación fue encontrada intacta a la mañana siguiente. La ropa doblada, los artículos de tocador intactos y la cámara de Melanie todavía en la mesita de noche. Nadie durmió en la cama. Pistas en el desierto. Las fotografías de la cámara contaban una historia escalofriante. Senderos desérticos, formaciones rocosas aisladas, algunos selfies espontáneos. Pero una imagen destacó. En ella, Melanie señaló una franja de dunas. Detrás de ella, apenas visible, había un segundo vehículo estacionado cerca del horizonte, uno que no les pertenecía. La foto fue tomada justo antes del atardecer. Fue la última imagen conocida del matrimonio Torres con vida. Testimonio de testigo ocular. Durante las 2 semanas siguientes, los investigadores peinaron la zona. No encontraron nada, hasta que un empleado de un restaurante local se presentó. María Elena Gutiérrez, camarera de un restaurante de Sanderson. Recordó haber visto a una mujer que coincidía con la descripción de Melanie siendo arrastrada a una camioneta afuera del restaurante alrededor de las 10 de la noche del 14 de marzo. También vio a un hombre intentando intervenir, presumiblemente Cristian, antes de ser dominado. Temerosa por su estatus migratorio, Gutiérrez no lo había denunciado antes, pero había anotado parte de la matrícula, RX7, algo. Fue la primera ruptura real. El sospechoso emerge. Una búsqueda de vehículos a nivel estatal condujo a una camioneta Ford 1983 registrada en nombre de Russell Wayne Kowalski, un delincuente convicto con antecedentes de secuestro y agresión sexual. Kowalski, que entonces tenía 42 años, estaba en libertad condicional en marzo de 1986, cuando la policía lo encontró semanas después en un campamento remoto cerca de Big Bend. Su camioneta estaba manchada con sangre que coincidía con el tipo de Melanie. Cuerdas, palas, fibras de ropa, todas las pruebas coincidentes se encontraron en la escena del secuestro. Kowalski lo negó todo al principio. Luego la historia cambió. Parte 2. La confesión y el encubrimiento. Los detectives presionaron con fuerza. Durante 2 días, Kowalski se negó a responder preguntas. Al tercer día, se derrumbó. En una sala de interrogatorios fría y sin ventanas, murmuró 5 palabras. Nunca abandonaron la arena. La habitación quedó en silencio. El detective Herrera se inclinó hacia delante. ¿Qué quiere decir? Kowalski describió una escena de pesadilla. Tras seguir a la pareja desde el motel Sanderson, esperó hasta el anochecer. Se acercó a su vehículo.
estacionado cerca de una formación de dunas junto a un camino sin pavimentar, y fingió ser un viajero perdido. Sacó una pistola. Ató a Christian. Se llevó a Melanie. Los llevó al desierto, más allá de lo que cualquier patrulla habría podido llegar. Ali los agredió, los amenazó, los humilló. Luego vino la peor parte. Afirmó que los enterró en la arena vivos. Arena movediza. Cuando los detectives pidieron detalles, Kowalski dijo que había encontrado un punto débil en el desierto cerca del Río Grande, una zona donde el suelo se movía bajo los pies. Cuanto más luchaba Christian, más rápido se hundía. Melanie, según Kowalski, se rindió. Describió cómo los dejó parcialmente enterrados y se alejó. No tuve que matarlos, dijo. La tierra lo hizo por mí. Sonaba como una locura. Pero los lugareños del desierto le contaron a Herrera sobre una zona cerca de la curva donde manantiales subterráneos creaban un terreno pantanoso. Arenas movedizas disfrazadas de arena seca. La mayoría de los excursionistas la evitaban. Algunos juraban que se tragaba ganado entero. La policía lanzó una búsqueda aérea y terrestre a lo largo de 70 millas cuadradas del desierto de Chihuahua. Nunca se encontraron restos. Kowalski fue acusado de 2 cargos de asesinato. Aunque sin los cuerpos, el caso fue difícil de cerrar. Fue condenado a cadena perpetua en 1987. Pero la historia no terminó allí. 16 años después, en mayo de 2002, un extraño fenómeno meteorológico lo cambió todo. Unas inundaciones repentinas azotaron el oeste de Texas, causando una grave erosión en antiguos canales desérticos. Una de estas zonas, conocida por el derrumbe del terreno, se agrietó cerca del lecho de un antiguo arroyo. 2 excursionistas, un matrimonio de Oklahoma, vieron algo que sobresalía del barro. Al principio parecía madera flotante, luego vieron la mandíbula. Las autoridades acordonaron la zona y movilizaron equipos forenses. En 48 horas recuperaron 2 esqueletos casi intactos. El ADN lo confirmó. Melanie y Christian Torres fueron encontrados, todavía envuelto en cuerda de lona destrozada. Lo que la tierra preservó el estado de los cuerpos dejó atónitos a los científicos forenses. Debido a que el suelo se había mantenido frío y sin oxígeno durante casi 2 décadas, los restos estaban parcialmente momificados. En las manos de Christian se encontraron fracturas óseas compatibles con heridas defensivas. En la caja torácica de Melanie, una sola fractura y una fisura fina en la base del cráneo. No habían muerto instantáneamente, pero habían muerto enterrados. La ubicación coincidía con la zona descrita por Kowalski, hasta la curva de la ribera y la distancia a la carretera. Él había dicho la verdad. Parte 3. Un pueblo calcula la noticia del descubrimiento conmocionó a la familia Torres y a las comunidades aledañas. 16 años de preguntas sin respuesta desaparecieron. Melanie y Christian no estaban desaparecidos. Los habían abandonado, abandonados en el desierto, enterrados en una bolsa de arenas movedizas tan profunda y silenciosa que incluso los equipos de búsqueda más experimentados la habían pasado por alto. Pero ahora que se habían encontrado sus cuerpos, la verdadera pregunta no era solo cómo sucedió. Por eso tardó tanto en escucharlo. Las advertencias perdidas a raíz del descubrimiento. La periodista Sofía Morales, reportera de investigación local, reabrió los registros públicos y las audiencias de la Junta de Libertad Condicional de 1985 y 1986. Lo que encontró pintó un retrato condenatorio. Russell Wayne Kowalski había obtenido la libertad condicional a finales de 1985, apenas unos meses antes de la desaparición de los Torres. Su expediente incluía 3 acusaciones previas de secuestro que nunca resultaron en condenas debido a la falta de cooperación de las víctimas y a errores procesales. Había sido arrestado una vez por presuntamente acosar a una estudiante de preparatoria en El Paso. Los cargos fueron retirados discretamente. Su asistente social incluso lo describió como volátil e inestable en entornos remotos. Sin embargo, se aprobó la libertad condicional, pero nunca se aplicó ninguna supervisión posterior a la liberación. Las autoridades locales de Sanderson admitieron posteriormente que Kowalski había sido visto cerca de campamentos y áreas de descanso varias veces a principios de 1986. Un guardabosques incluso presentó una queja por haber sido demasiado curioso con los turistas. Pero no se hizo seguimiento a nada. ¿Por qué? El silencio del sheriff local la respuesta legó durante un tenso cabildo abierto en Sanderson en 2002. Se le preguntó directamente al sheriff Alan Rusk, entonces retirado, si su departamento había suprimido las advertencias o ignorado la desaparición de Torres. Su respuesta sorprendió a la sala. «Es lo que me dijeron.
Kowalski tenía contactos con funcionarios estatales de vida silvestre. Les arreglaba camiones. Ayudaba con la patrulla fronteriza. Me dijeron que lo dejara en paz. La habitación estalló. Familiares de otras personas desaparecidas se presentaron. Algunos afirmaron que sus familiares también habían desaparecido en zonas remotas del desierto. Otros dijeron que Kowalski había sido visto ofreciendo transporte a mujeres jóvenes y merodeando cerca de campamentos en la naturaleza. Lo que una vez se había descartado como un rumor ahora parecía una evidencia ignorada. La carta luego vino la pieza final. En septiembre de 2002, Marcos Torres, el hermano menor de Christian, recibió una carta con matacelos de la prisión donde estaba detenido Kowalski. En el Kowalski solo escribió esto. No era el único que sabía dónde estaban. El desierto esconde huesos, pero la gente esconde la culpa. La carta estaba firmada, sin remitente. Las autoridades no pudieron verificar quién más pudo haber estado involucrado, pero existía una posibilidad escalofriante. Alguien más pudo haber ayudado a cubrir los cuerpos, o peor aún, que supiera que estaban allí. Parte 4. El eco en la arena con el caso Torres finalmente resuelto. Cabría esperar que la historia terminara allí. Se hizo justicia y se desenterró la verdad. Pero no lo hizo, porque cuando los investigadores volvieron a examinar el sitio recién descubierto, la bolsa de arenas movedizas que preservaba los restos de Melanie y Christian, hicieron un descubrimiento inquietante que apuntaba a algo mucho más grande. A pocos metros de donde fueron recuperados los cuerpos, debajo de otro trozo de terreno derrumbado, los equipos forenses encontraron un segundo entierro. Un conjunto de huesos no relacionados. Los nuevos restos eran más pequeños, esqueléticos, con evidencia de fibras de ropa y un reloj de pulsera de plástico aún intacto. Los antropólogos forenses determinaron que pertenecían a un hombre de entre 14 y 17 años. Hora de la muerte se estima que fue entre 1984 y 1986. No había registros dentales que coincidieran, no había informes de personas desaparecidas en la zona que coincidieran con la descripción. Pero entre los huesos había un colgante de plata, de esos que se regalan a los niños en la primera comunión. En la parte posterior, grabada una sola palabra, Miguel. Los investigadores sospecharon inmediatamente una conexión con Kowalski. Why tenían razón. Suri, un patrón, la investigadora de casos sin resolver Evelyn Ramírez, quien trabajó en el caso Torres durante su investigación original, había mantenido notas meticulosas. Cuando se enteró de los restos no identificados cerca del yacimiento de Torres, los comparó con una serie de desapariciones ocurridas a mediados de la década de 1980. Encontró dos casos coincidentes. Miguel Soto, de 15 años, fue reportado como desaparecido en Alpine, Texas, en julio de 1985 tras salir de casa para ir a pescar. Su cuerpo nunca fue encontrado. Angela Brin, de 19 años, vista por última vez haciendo autostop cerca de Del Río en septiembre de 1984. Su mochila fue recuperada más tarde en un río a 10 millas al este de la ciudad. Ambos habían desaparecido dentro del mismo radio de 80 millas donde se sabía que Kowalski acampaba. Ninguno de ellos había estado relacionado con él antes. Pero ahora, el colgante de Miguel y el descubrimiento de la segunda tumba lo cambiaron todo. Múltiples víctimas, un depredador Ramírez cavó más profundo. En un lapso de solo 3 años, 7 jóvenes habían desaparecido en ese tramo del desierto de Texas, todo entre 1983 y 1986. Algunos fueron descartados como fugitivos, otros fueron investigados de forma deficiente. Pero ahora, con el caso de Melanie y Christian reabierto, todos esos archivos quedaron bajo escrutinio. El patrón era inconfundible. Todo desapareció en primavera o verano. Todos fueron vistos por última vez cerca de rutas silvestres, áreas de descanso o carreteras fronterizas. Todos desaparecieron durante los años en los que se confirmó que Kowalski vagaba por el oeste de Texas sin una estricta supervisión de libertad condicional. Un hombre, una región, años decenales perdidas. Y solo ahora empezó a emerger su magnitud total. La confesión que nunca legó las autoridades solicitaron al director de la prisión un último interrogatorio con Kowalski. Pero en un trágico momento, sufrió un derrame cerebral 2 semanas antes de la reunión, lo cual lo dejó prácticamente sin habla. Él nunca responde a preguntas. Nunca revele cuántos había tomado. Nunca digas qué entero ni dónde. Murió en enero de 2003, llevándose consigo sus secretos. Pero la arena aún contenía la evidencia. Parte 5. El desierto recuerda después de la muerte de Russell Wayne Kowalski.
A principios de 2003, la investigación sobre su pasado adoptó una nueva forma, una dirigida no por detectives, sino por las familias de los desaparecidos, los periodistas y la comunidad que antes miraba hacia otro lado. La historia de Cristian y Melanie Torres, dos personas que se creía simplemente habían desaparecido en la naturaleza, había roto una presa. Ahora cada expediente antiguo se relea, cada rumor se verificaba. El desierto había roto su silencio, y la gente por fin escuchaba. Recordando a los olvidados, la familia de Miguel Soto, que había residido hace tiempo en El Paso, regresó a Alpine para realizar un homenaje después de que el ADN confirmara que el segundo conjunto de restos eran suyos. Enterraron lo encontrado en una pequeña ceremonia cerca del Río Grande, justo aguas abajo de donde se descubrió a los Torres. No había ataúd, solo una urna, su colgante de primera comunión y una foto de Miguel sosteniendo una cana de pescar a los 13 años. La inscripción decía: el desierto te retuvo, pero no para siempre. Su madre, Lourdes, dijo algo que pocos podrían olvidar. Solía creer que el desierto era el lugar donde la gente desaparecía. Ahora lo sé, es donde espera la verdad. Política y legado. En respuesta a la creciente presión, la legislatura de Texas introdujo nuevos protocolos para las investigaciones de personas desaparecidas en regiones rurales, en particular aquellas que involucran a personas en libertad condicional o delincuentes conocidos con antecedentes de violencia. La nueva ley, denominada Reforma Torres, amplió los recursos de investigación, exigió el seguimiento a largo plazo de las personas en libertad condicional y ordenó una revisión independiente de los casos sin resolver cada 5 años. Para muchas familias, llegó demasiado tarde, pero para otros representaba lo único que no existía en 1986, la rendición de cuentas. El último sendero. Marcus Torres regresó al desierto a finales de 2004, recorriendo el camino que su hermano y su cuñada habían recorrido 18 años antes. Llegó a la misma cuenca agrietada y marcada por el sol donde se habían descubierto sus restos. Ali instaló un pequeño marcador de acero. Decía: aquí yace el silencio deshecho, encontrado no perdido, amado no olvidado. Por primera vez en años, el desierto se sentía tranquilo, no vacío, simplemente quieto, como si hubiera dicho lo que tenía que decir. ¿Qué opinas? Kowalski trabajaba solo, ¿o había algo más por descubrir en las arenas del oeste de Texas? Déjanoslo saber en los comentarios. Y si esta historia te conmovió, si te recuerdo que el silencio no siempre es paz, entonces dale me gusta, suscríbete y toca la campanita, porque seguiremos contando las historias que el desierto intentó enterrar, hasta que cada voz sea escuchada.